Bueno, aquí estamos en este nuevo encuentro, en este ciclo formativo de acompañar la enseñanza. En esta ocasión, inaugurando la discusión, la reflexión y el debate acerca de la enseñanza de las ciencias sociales. En este encuentro en el que vamos a estar trabajando sobre la gestión curricular y la enseñanza de las ciencias sociales, contextos, preguntas y desafíos. Y antes de presentar a las referentes del día de hoy, queríamos contarles un poquito por qué decidimos cambiar la metodología de trabajo, ¿sí? Y en esta ocasión, y como todos ustedes saben, hoy Argentina juega su partido inaugural en el Mundial. Nos parecía que la ocasión ameritaba repensar la metodología, pero no hacer un cambio en los objetivos. Queríamos que todos pudieran participar, que nadie se perdiera lo que teníamos ideado trabajar con ustedes hoy, y justamente para priorizarlo y para jerarquizar esos contenidos, esa discusión, se nos ocurrió que lo mejor era un poco repensar la forma y hacer estos encuentros asincrónicos y sincrónicos intercalados. Así que, bueno, hoy comenzamos y antes de presentar a nuestras referentes del día de hoy, Nico, ¿querés comentar algo acerca del cierre del tema de los encuentros naturales, de ciencias naturales? Bien, les comentamos brevemente que ahí Ana Carolina estuvo trabajando en ambos foros, haciendo devoluciones a los aportes que fueron realizando en estas semanas. Seguramente en el transcurso del día de hoy o a más tardar mañana encontrarán en cada uno de los foros una sistematización que ella va a hacer a partir de las devoluciones que fue haciendo y los intercambios que fueron teniendo para que quede un registro escrito de esa síntesis y también va a encontrar un audio de ella donde hace también una síntesis y una sistematización de lo trabajado en ambos encuentros. Como siempre decimos, recuerden que los foros continúan disponibles para que quienes no han podido participar puedan hacerlo en este tiempo y que puedan leerse mutuamente también es valioso. Así que les dejamos ese aviso para que ingresen al foro a ver esos materiales que para cerrar, aunque sea provisoriamente, el área de ciencias naturales. Gracias, Nico. Buenísimo. Bueno, pasamos entonces a presentar las palabras de presentación a nuestras dos ponentes en el día de hoy. Eh, una de ellas es Raquel Gurevich. Raquel Gurevich es profesora de Geografía recibida en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración Pública de la UBA, EINAP. Se desempeña como profesora consulta de la UBA, especializada en temas de formación docente y gestión curricular. Como investigadora en el Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, forma parte del grupo INDEGEO. Participa del curso de posgrado de enseñanza de las ciencias sociales en Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En el Ministerio de Educación de la Nación ha coordinado diversos programas y proyectos en el área de áreas curriculares y ciencias sociales. Dicta cursos y seminarios en diferentes universidades e instituciones educativas nacionales y extranjeras y tiene numerosas publicaciones en los temas de su especialidad. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este espacio. Un gusto para nosotros también recibirte. Paula, ¿cómo estás, Paula? A Paula la conocen. Paula Guión es licenciada en Psicología por la UBA y en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora para la enseñanza primaria y formadora de formadores en capacitación y en educación superior. Se especializó en educación en enseñanza de las ciencias sociales en Flaxo. Ha trabajado en la gestión de políticas públicas en diferentes momentos del Ministerio de Educación de la Nación. Coordinó la Cátedra Nacional en Ciencias Sociales y su enseñanza desde la dirección de nivel primario, en articulación con todas las provincias en 2010 y 2011, junto con Raquel Gurevich. También en el equipo de Ciencias Sociales durante la producción de los materiales Seguimos Educando, Reencuentros, Material para Docentes, entre otros. Fue docente primaria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires y se desempeñó como docente de educación superior por 15 años
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Neuquén. Actualmente es parte de la coordinación de niveles y modalidades del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Es autora y coautora de varias publicaciones de Argentina y de México. Un placer tenerlas ambas aquí hoy para, bueno, para empezar a revisar cómo acompañamos la enseñanza en ciencias sociales. Bueno, muchas gracias, Ceci. Hola, equipo. Y hola a los que no están presentes hoy, pero que nos van a escuchar en breve. Bueno, muy novedoso este momento de hacer una clase asincrónica. Pero bueno, nos parece que tiene la misma potencia, a pesar de que no nos veamos todos, y en ese sentido así la pensamos, ¿no? De que tenga una potencia para que después la discusión se dé en los foros que vamos a proponer una vez que subamos la clase. Así que, bueno, muy contentos con empezar con el área de ciencias sociales, que bueno, tiene algunas particularidades en las escuelas, ¿no? Estuvimos ahí pensando con Raquel y trabajando a ver qué recortes hacer, porque cuando uno quiere trabajar un área y la enseñanza de un área en la escuela primaria, en el nivel inicial, en educación especial, ahí se abre como un mundo y sus alrededores. Y así como nosotros decidimos hacer recorte para decir, bueno, esto es lo que vamos a trabajar hoy, es un poco lo que esperamos que suceda cuando los docentes o los directivos acompañan la enseñanza, planteando recortes y acompañando esos recortes, ¿no? El recorte no es sinónimo de reducción o de simplificación, sino de recortar una parte de la realidad social porque no podemos enseñar todo. Así que voy a arrancar, voy a empezar con una exposición relativamente breve, después le voy a dar la palabra a Raquel, pero me gustaría retomar con una pregunta que me hice cuando pensaba, bueno, a ver, ¿qué puedo decirles sobre el área a quienes forman parte de los equipos de gobierno escolar, a los equipos de apoyo, eh, a los equipos que trabajan acompañando a las escuelas? Y en realidad lo primero que se me ocurrió es cómo esos equipos, que no están directamente en las aulas, pero que sí están en la escuela, cómo hacer para acompañar y asesorar la enseñanza para que las prescripciones que aparecen en el diseño curricular o en el documento curricular de primaria, en el caso de primaria, se transformen en propuestas reales de enseñanza. Esta es una pregunta que dejo abierta para que vayamos viendo a lo largo de todo el recorrido, ¿sí? No es una pregunta que vamos a responder de una única manera, pero me parece que en principio es interesante empezar abriendo preguntas, que es un poco lo que nos planteamos desde el área. Abrir preguntas para encontrar múltiples respuestas y múltiples argumentaciones, ¿no? Porque no siempre encontramos respuestas, sino que encontramos un acercamiento a la realidad social. Me pareció interesante, en principio, decir que cuando trabajamos en ciencias sociales no estamos trabajando solo o no solo, no estamos trabajando desde el sentido común. Primero porque creemos que las ciencias sociales tienen un objeto a ser enseñado, ¿sí? Que tiene que ver con la ciencia, que está compartido por múltiples disciplinas que forman el área de sociales y que requiere de alguna manera cierta jerarquización de ese objeto y cierto estudio de quienes vamos a enseñar ese objeto en las escuelas. Entonces, cuando planteo más allá del sentido común, que me quedo repetido común, común, como para enfatizar que no es el sentido común, es interesante pensar que queremos jerarquizar a esta enseñanza desde nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas que no son tan nuevas, porque las ciencias sociales renovadas vienen trabajándose hace bastante tiempo, pero no siempre tienen repercusión en lo que pasa en las aulas y en las escuelas. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo acompañar desde el lugar que cada uno ocupa en los cargos de conducción o en los equipos de acompañamiento a la enseñanza de las ciencias sociales con infancias que son del siglo XXI, ¿no? Que nos propone de alguna manera mirarnos desde nuestra propia biografía, que es bastante distinta a lo que sucede en el siglo XXI, a nuestra propia biografía escolar, ¿no? Distinta a lo del siglo XXI, y repensarnos en clave de poder enseñar a infancias que son del siglo XXI, ¿no? Entonces es interesante salir un poco del sentido común. Ciencias sociales no es hacer la ronda de novedades en la escuela,
no es trabajar sobre la urgencia de lo que aconteció hace un ratito en la comunidad de donde está la escuela, sino de alguna manera hacer un recorte a ese objeto de estudio, poder pensarnos e interrogarnos acerca de lo que queremos enseñar. Volviendo a la pregunta inicial, se me ocurrió pensar qué recuerdos cada uno de nosotros como docentes tenemos o nos quedan de lo que fue la enseñanza de las ciencias sociales a través de nuestras vidas, nuestra biografía escolar. Y cuando pensaba el usted está aquí, se me ocurrió recuperar muchos dichos o preguntas que yo les hacía a mis estudiantes de profesorado en la universidad, que cada vez que empezábamos una clase de enseñanza de ciencias sociales o de didáctica de ciencias sociales, les preguntaba qué recuerdan de lo que aprendieron en ciencias sociales. Y me interesaba compartirlo con ustedes, porque si cada uno de ustedes se pone a pensar, que es un poco lo que vamos a proponerles en el foro, previo a que ustedes vean este video, sé que ya lo deben haber hecho cuando miraban el video, es esto, reflexionar un poco sobre la propia biografía y los recuerdos que vienen a la mente respecto de lo que aprendieron de ciencias sociales en la escuela. Y solo dejo una semblanza que me pareció representativo de algunas anotaciones que fui haciendo a lo largo de los años de lo que contestaban estudiantes de profesorado de universidad. Eh, Aparece con mucho énfasis lo del corcho quemado entre el 25 de mayo y el 9 de julio en los actos escolares. ¿Quién no recuerda haber pasado por el nivel inicial o por el primer ciclo y que le hayan pintado la cara con corcho quemado para hacer de esclavo en la época colonial, muy alegre en una fiesta de la escuela? Representando de alguna manera que los que eran esclavos parece que estaban muy felices representando ese lugar. Y hay una parte que acá no está, que recuerdo que dijo, las más lindas las vestían de dama antigua, con peinetones y miriñaque, ¿no? Como que aparecía una imagen que traía de recuerdo Malena, de 30 años, que tenía, algunos eran esclavos y las más lindas eran damas antiguas. Juan traía la idea de la revista Villiquen, que para los que son más jóvenes y probablemente no la conozcan, era una revista que traía, que salía semanalmente, que todos compraban en el kiosco de diarios, porque de ahí se podían recortar estampas que se utilizaban para pegar en el cuaderno, porque una de las cosas que traía Juan es que la maestra les decía que no se podía dibujar a los próceres. Eh, Esto era interesante. Otro recuerdo que aparece es salir por la manzana a perdón, a recorrer la manzana de la escuela y dibujar edificios o servidores públicos. Y el recuerdo que tiene Solana es que no entendía muy bien qué era lo que estaban aprendiendo, pero sí recuerdan que la pasaban muy bien recorriendo la manzana de la escuela. Nahuel trae la idea de estudiar provincias y capitales, hacer un listado de ríos de memoria. También aparecía la idea de relieve, la idea de las montañas. Y dice, hoy no recuerdo casi nada de eso. Me pareció interesante resaltar esa parte. Silvia, de 38 años, nos trae la historia como un cuento de buenos y malos, donde Rosas era malísimo, evidentemente desde la perspectiva o de la maestra o de lo que a ella le quedó en el recuerdo. Y lo que trae como interesante es que en secundaria volvíamos a los sumerios, o sea, veían el siglo XIX, el siglo XX casi no aparecía en la escuela, y después en la secundaria se volvía a empezar con la historia antigua. Eh, Me parece interesante traer lo que recuerda Lorena, que ella asistió a una escuela de educación especial, una escuela para sordos, y lo primero que dijo en su momento fue, yo fui a escuela de educación especial y no tuve ciencias sociales, o por lo menos no recuerdo que hayamos aprendido de ese modo. Sí me acuerdo haber ido a la fábrica de ladrillos, decía ella en su momento, porque la maestra nos decía que era el lugar que seguramente íbamos a ir a trabajar cuando terminemos de estudiar. Me parece que estos recuerdos que traen estas personas respecto a la enseñanza de ciencias sociales, de alguna manera, nos dan idea de ciertas recurrencias que aparecen en general cuando uno recuerda lo que aprendió de ciencias sociales en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria inclusive. Me quedo como sintetizando estos recuerdos, ¿no? Aparece esta idea de tratamiento tradicional de las efemérides escolares como parte de las ciencias sociales. Yo arriesgo la pregunta si trabajar efemérides es trabajar ciencias sociales. Le iremos respondiendo a lo largo de los encuentros. La descripción de relieves o largos enumeraciones de ríos, provincias y capitales. Los mapas solo como imágenes acabadas, inamovibles. Descripción de hechos históricos, encadenados probablemente atados a un calendario escolar que tiene que ver con las efemérides, y recorridos sin saber muy bien cuál era el sentido de por qué trabajamos esos recorridos cuando salíamos de la escuela para trabajar en el área de ciencias sociales.
lo dejo ahí picando, lo vamos a seguir retomando. Raquel va a profundizar en algunas cosas de estas cuestiones y las vamos a seguir trabajando a lo largo de los encuentros. Eh, por otro lado, me parece interesante traer esto particularmente en esta tensión histórica entre la liturgia patriótica y los contenidos desde la perspectiva crítica. Habría, digo, traer la nostalgia afectiva más que herramientas conceptuales duraderas para pensar lo que se trabaja en la escuela, que muchos de lo que los trajeron lo trajeron desde la mirada nostálgica, el corcho quemado, la dama antigua, el recorrido por la escuela, sin saber muy bien qué era lo que pasaba, muchas veces queda como una perspectiva nostálgica y poco se habla de lo que tiene que ver con el objeto de estudio de las ciencias sociales. Nos parece importante, solo lo dejo nombrado, esta idea de que desde las ciencias sociales pensamos a todos los mundos dentro de la escuela. Eh, ya vamos a desarmar un poquito de qué se trata esto. Y la idea de la escuela como un espacio contracultural, ¿no? Me quedé con esta frase: en la vida cotidiana, los algoritmos y las redes sociales operan para mostrarnos un mundo que siempre nos da la razón. Las clases de ciencias sociales es la resistencia, el lugar que nos expone deliberadamente a lo diferente. El desafío pedagógico es volver a enamorarse de la posibilidad de pensar el mundo otra vez. Cómo volver a lo conocido con otros ojos, esto lo agrego yo. Cómo pensar un espacio en donde la diferencia sea un plus y no una dificultad. No vamos por la homogenización, mostrar aquellos mundos que si no son de la mano de la escuela no aparecen de ninguna manera y abrir espacio para nuevas preguntas que además aporten nuevos conocimientos, ¿no? Para argumentar sobre algunas opiniones que ponemos a jugar en las aulas. Así que bueno, esta es como la apertura. Le voy a dar ahora la palabra a Raquel para que siga desarrollando este espacio y después volvemos a conversar. Raquel, te paso la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Eh, Estoy muy contenta de compartir este espacio en el que ofrecemos algunas ideas, pistas para conversar mudamente, pero ya empezamos a conversar con Paula, cada uno desde el lugar que está escuchando, porque esa es la idea, ¿no? De armar una reflexión colectiva respecto de crear algunos criterios para acompañar, fortalecer, dar volumen a la dimensión pedagógica de la tarea que ustedes en ese rol tan importante, equipos directivos, desarrollan, ¿no? La idea es construir confianza profesional. Y para eso pensamos en subrayar el sentido formativo que tiene la enseñanza de las ciencias sociales. Ceci, si sos tan amable, podemos empezar a compartir la primera imagen que En eso ya estoy, Raquel. En un Sí, minutito ya estoy perfecto, compartiendo. perfecto. Les voy a convidar con una imagen icónica del año 68, que es la primera vez que se tuvo una imagen de modo sintética, integradora de todo el planeta Tierra. Es una imagen que está sacada desde la Luna. Eh, Te Perdón, esperamos. si querés que vaya yo, si se está complicando ahí, a lo mejor lo tengo justo abierto. Como vos me digas. Perdón, Raquel, que te Ahí, interrumpa. Pero ahí estoy casi. dale, Sí, dale. sí. Es una foto famosa, muy icónica, que nos va a mostrar el planeta en su totalidad, donde vivimos como humanidad, como especie. Y esa es una escala que las ciencias sociales consideran. Sí, podemos avanzar a donde está la primera foto. Excelente. Ahí está. Se hizo esperar, pero vale la pena. Y lo primero entonces que queríamos plantear, para provocar un poco y despertarnos de las descripciones, de las miradas más ingenuas, es decir, que ya no vivimos en este planeta, porque a lo largo de estas décadas, desde el momento en que se sacó la foto, ha habido cambios geopolíticos, geomorfológicos, climáticos,
demográficos. La superficie del planeta es otra, quienes vivimos allí es otra. Esta es la idea de pensar en unas ciencias sociales en permanente movimiento, transformación, producciones que dan nuevos sentidos a las interpretaciones. La segunda imagen, si querés, Ceci, pasarnos, va a mostrar otra escala que también le interesa a las ciencias sociales. Esta es una foto, la otra era una foto de astronautas en el año 68. Esta es una foto de enero del 2025 en un diario local que nos muestra un conjunto de turistas, familias, vacacionando en la ribera del lago Correntoso. Fíjense que acá tenemos otra escala. Son conjuntos discretos de familias, principalmente de la provincia de Neuquén, de distintos departamentos, pero también de otros lugares de la Argentina y también de otros países, no solo limítrofe, como podría ser el caso chileno, que había mucha población en ese momento. Y también una cuestión de interrogación y de debate que había en ese verano por la concesión en el camping. Es decir, que esta imagen tan agradable, armoniosa, de disfrute, de vacaciones, tenía un lado B, que era la dificultad entre el gobierno local y quienes estaban en ese momento concesionando las roticerías y los servicios del camping respecto del uso de la playa y de la zona ribereña del lago. Fíjense, ahora vamos a ir a una tercera escala que le interesa a las ciencias sociales. Si sos tan amable, Cecilia. Cecilia va a trabajar a la par o más que cualquiera de nosotros. Aquí tienen otra escala. Fíjense el grado de intimidad de esta foto. Es, suponemos, una mamá con niños y otra mujer. Se los ve plácidos, no parecen asustados, están concentrados en un juego de mesa. ¿Pero en qué contexto? Fíjense, el contexto es muy cerca, en una distancia muy próxima, no podemos decir cuál, pero se ve bastante próxima, con pozos de venteo, las 24 horas del día de gas metano, en una explotación de gas y de petróleo en Venezuela. Entonces, si miramos las tres fotos, fíjense que las tres son escalas que nos interesan al estudio de las ciencias sociales. En la escuela, desde la más tierna infancia hasta el conjunto de toda la escolaridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? El mundo todo como humanidad compacta, entera, flotando en esa tierra, en esa esfera azul, en el espacio intergaláctico, eso estamos todos en esa nave, la especie humana. Después tenemos la escala de los grupos en la segunda foto y la tercera, que es la escala de lo biográfico, de lo próximo, de lo íntimo. Cecilia, si sos tan amable, vamos a ver que los conceptos de sociedades, territorios y culturas son los tres pilares que nos van a acompañar en la enseñanza, en el caso que estamos aquí, pero ocurre también hasta el término de la escuela secundaria. Estos tres conceptos, fíjense que están en plural, eso nos va a dar idea de un criterio pedagógico, epistemológico, que no nos vamos a equivocar si enseñamos desde las primeras infancias esta idea de lo múltiple y de lo diverso. Fíjense que nosotros vimos distintos países, distintas escenas, pusimos microscopio y telescopio, ¿no? Tenemos de marzo a noviembre para trabajar con nuestras chicas, nuestros chicos, y inspirar, invitar, enamorar a los docentes para que pudieran planificar escenas de trabajo en sociales con multiplicidad de situaciones. Es muy interesante combinar escenas de la vida pública y de la vida privada, porque pensemos que las sociedades no existe, es decir, albergan y abrazan a los individuos, no hay individuos aislados, ¿no? La sociedad no es la suma algebraica, número a número, de cada uno de quienes pueblan algún lugar, ¿no? Porque lo que las argamasa ese contacto son las instituciones, las tradiciones, la cultura, la economía, el lugar que cada uno ocupa en la estructura social. Es decir, todo ese ensamble forma una sociedad.
Existen muchas formas culturales, territoriales, que van definiendo cada uno de esos grupos. Y es importante aquí ver esa idea de relaciones, de interacciones, no de sujetos aislados, separados, aquel Robinson en una isla, ¿no? Porque todos somos deudores de una cultura, ¿no? De que el mundo ya está hecho cuando los recién llegados llegan en cada momento a habitar ese planeta de la foto 1, ¿no? El punto es que esa es una cultura que se recrea, que se transforma, que se coproduce, y a eso invitamos a nuestros docentes y a cada uno de los estudiantes desde la más pequeña infancia a lo largo de toda la escuela, ¿no? Es una invitación a la recreación de la cultura. Cada uno de nosotros ocupamos y desarrollamos ese granito de arena de haber pasado, ¿no? En la foto 1. Esa idea de construcción permanente, ¿no? Esos pequeños relatos, tips grajeas que nos mostró Paula, acuérdense que eran estampas muy congeladas del modo de los recuerdos, ¿no? Eran fotos como de cierta, que quedaron como adheridos, pegados a la memoria. No se trasluce, al menos en ese testimonio, por lo menos como en esas fuentes, que hubiera una idea de movimiento, ¿no? De construcción, y el mundo funciona en ese devenir absolutamente 24/7, como se dice ahora, ¿no? Si sos tan amable, Cecilia, me ayudás pasando la próxima. Ustedes, tanto en el diseño curricular de nivel inicial como en el de la escuela primaria, en los 3 ciclos, son muy claros, se conservan a lo largo de todo el diseño curricular estos 3 ejes. Fíjense, son muy bien diseñados, ¿no? En plural, las sociedades, y después la idea de construcción de los espacios. Así que muy bien encaminada esa idea de lo plural, de la construcción, el dinamismo. Las sociedades a través del tiempo, es decir, que allí hay un transcurrir, no son estampas que han quedado caracterizadas y por siempre en cada una de las escenas, ¿no? Y el tercero, también en plural, vida cotidiana. Fíjense que esta sería la foto, principalmente la 3, pero también la 2, y prácticas culturales, que esas estarían sobre todo en la, para ejemplos, ¿no? Como en las fotos 2 y 3. Lo interesante del planteo, a mi gusto, es el plural que le conectaron a cada uno de los ejes, la idea de transformación y la idea de relación con la vida real, concreta, cotidiana de las familias y de cada una de las personas que estaríamos considerando, estudiando, acompañando para hacer una comprensión mayor, ¿no? La próxima, por favor. Aquí quedémonos con esta idea de la relación entre los conceptos y la vida. Una escuela que solo enfatiza la dimensión teórica, la dimensión conceptual, las definiciones, la memoria sobre lo que ya está escrito y sobre lo que poco podemos incidir con nuestra propia experiencia, con nuestras preguntas, con nuestra vida, es una escuela que va a trabajar más cerca de la recepción de quien está aprendiendo. En cambio, una escuela, maestros, docentes, instituciones que puedan incluir la vida cotidiana, le van a dar vida a los conceptos, porque lo peor que puede pasar en las ciencias, en este caso sociales, sería que los conceptos maten la vida. La idea es que se relacionen de modo que los argumentos, las explicaciones, las experiencias combinen estas herramientas intelectuales, cognitivas, formales, podríamos decir, para comprender mejor aquellas vacaciones, aquella disputa entre los dueños del camping y los turistas, aquella situación de contaminación ambiental perpetua que veíamos en la foto 3. Me quiero quedar con la idea de escala pequeña, porque sobre todo para niños, niñas, en el nivel inicial, plantearíamos estas historias mínimas, estas geografías del entorno, de la cocina, de lo más íntimo, de lo familiar, de lo femenino,
muy de acuerdo en hacer ese zoom sobre esas microgeografías, microhistorias, microidentidades. Muy de acuerdo. Pero de la mano, y ya que usamos esa palabra tan linda hoy varias veces de acompañar, es una palabra hermosa, la aplicaría aquí. Acompañar del contexto, de explicaciones más generales, volviendo a esta idea de que no hay vidas individuales, porque nos atraviesa completamente esa herencia familiar, cultural, política, del lugar y del tiempo que a cada uno nos ha tocado vivir. De modo que esa historia personal, sí, subrayada, valiosa, jerarquizada, valorada, mimada, de acuerdo, pero para conseguir comprensiones que puedan estar más profundas, más ricas, para no estar tan solos y solas. Porque cuando uno comprende los contextos puede hacer unas interpretaciones más generales, más matizadas, más criteriosas, que solo poniéndolo sobre un ego, sobre sí mismo, ¿no? Como ampliar ese hilo de lo cotidiano a algo que, para usar la palabra de Paula 2 veces, que avance sobre lo común, lo que es de todos, ¿no? Porque esa es la vida colectiva. No hay ninguna posibilidad de armonía, de felicidad individual. Vamos con la que sigue, por favor, Cecilia. Bueno, acá era una imagen para ponernos en otra escala. Fíjense que acá está la idea del paisaje, del entorno, del territorio. Es una foto que está tomada con drones. A mí me interesa mucho marcar cuál es el dispositivo que se consiguió, la imagen o el texto, o el recuerdo o la postal. Es muy importante desde muy pequeños marcar esa fuente de conocimiento, ¿no? Este es un muchacho que vive en los alrededores de Huingango, Chosmalal, en esa ruta 43, y sacó esta imagen en el último arreo de esta transhumancia en el mes de mayo, que interrumpió acá ven el tráfico sobre la ruta y que estos pastores iban a retornar en noviembre. La familia de este muchacho está ligada a la producción de rebaños desde su infancia. Él estuvo muy cerca de estos paisajes y de estas prácticas y armó en Instagram un blog donde cuenta historias del norte neuquino, ¿no? Entonces, de historia, geografía, cultura, identidades, ¿no? Ya empezamos a amasar todos esos conceptos, pero que cobran vida, dan emoción, le dan otra sensibilidad a lo que solo puede inteligirse desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, por eso es esta imagen, que ya empieza como a condensar algunos de los criterios que estuvimos planteando. Si sos tan amable, Cecilia. Muchas gracias por tu apoyo. Uno de los criterios que sé que en este ciclo formativo están ustedes dándole volumen, subrayando, teniendo en la mira del colectivo docente y de los equipos directivos, es esta idea de la centralidad de la enseñanza, que no quiere decir desatender el aprendizaje, para nada. Simplemente está poniendo un lugar central, de autoridad pedagógica, de confianza en los docentes, en los directivos y en la escuela, como únicos actores, actrices en la sociedad que pueden hacer una intervención sostenida de lunes a viernes, todas las mañanas de la vida, durante tantos años, para nuestras chicas y chicos. Es una institución en las sociedades que está en pie, es poderosa, y quienes trabajamos allí tenemos una capacidad de incidir en los aprendizajes, en las vidas, en los sentimientos, como se dice ahora, en los sentipensares. Me gusta esa idea de combinar la sensibilidad con el saber, llamémosle, más lógico, ¿no? Estas herramientas que podemos compartir, enamorar, hacer gustar a quienes trabajan con nosotros y a su vez ellos con sus estudiantes, ¿no? En observar, es un ojo que no está desnudo,
porque ya con los conceptos que vamos viendo, cada una de esas imágenes tiene otra profundidad. Estamos avanzando sobre ese plano, ¿no? No está desnudo el ojo. Cada vez que comparamos, que interpretamos, que hacemos una pregunta, que contamos una historia, que hacemos usos de fuentes variadas, que trabajamos narrativas múltiples y que hablamos del trabajo que puede ser de un intelectual o de un joven que decidió construir este Instagram y resulta que tiene cantidades de testimonios que seguramente en cualquier momento algún investigador formado del Comahue le va a pedir esas informaciones. Yo estoy segura que tarde o temprano eso va a pasar, porque la información que tiene ese blog y ese Instagram va a tener capacidad explicativa de una potencia increíble, ¿no? Entonces, y promover, acá sí me parece que es interesante armar acuerdos institucionales en el lugar que ustedes ocupan, como directores, directoras, supervisoras, supervisores, para ir monitoreando, acompañando, conversando, gustando, haciendo gustar esa construcción progresiva de nociones sociales, cada vez más profundas, más interesantes, renovados o no, que nos permitan explicar la complejidad del mundo en que estamos transitando, ¿no? Cecilia. Bueno, aquí viene una idea que pienso puede ser de utilidad para dar movimiento a las clases en ciencias sociales, poder conversar con las maestras, los maestros, para trabajar en un tiempo social en 3 tiempos. ¿No? Puede ser, no quiere decir que en cada clase, cada vez que estamos con las chicas, con los chicos, pero que a lo largo del año, de la semana, del cuatrimestre, podamos combinar, independientemente de que sea la hora de geografía o historia, o el bloque 3, digamos, de vida cotidiana y prácticas culturales, así lo llama el diseño curricular de ustedes, un tiempo presente, este es básico, ¿no? De acentuarnos para estar a la altura de las coordenadas del presente en que vivimos, trabajamos, en que se desarrolla la vida cotidiana que nos abraza, nos alberga, nos tensiona, nos complica, y también los disfrutes, ¿no? O sea, es el tiempo presente. La escuela le da, sobre todo en el bloque 2, pero no solo, y lo muestran los testimonios que mostró Paula hace un rato, el peso que tiene la dimensión pretérita, la dimensión pasada. Muy de acuerdo en que se reconstruya, digamos, los procesos, los antecedentes, en buscar los orígenes, cuáles han sido las causas, qué de esas situaciones del pasado, que puede ser más reciente o menos reciente, hoy afloran como huellas materiales o en el recuerdo o en la memoria. Muy de acuerdo en traer esa perspectiva desde preguntas del presente, desde contenidos que nos convoquen hoy para hacer esas preguntas sobre el tiempo de la colonia, sobre el tiempo de Rosas, por ponerlos para recuperar los testimonios que trajo Paula, ¿no? Y una dimensión que no está tan explicitada, tan jerarquizada en la escuela, no solo en la escuela primaria, en el nivel inicial, en general, y en el nivel universitario y terciario les diría que tampoco, que es la dimensión del porvenir, ¿no? Del mañana. Mañana es una palabra hermosa, ¿no? El futuro. ¿No? Traer a las ciencias sociales que no es una invención, una imaginación, una especulación, no en ese sentido, sino el futuro es hoy, comienza hoy, está aquí, no es algo que está lejos de nosotros allá en un punto en el firmamento y que caminamos hacia el futuro. El futuro es una construcción del tiempo presente, ¿no? Y para eso tiene que haber mucha energía, muchas preguntas, muchas ganas de crear ese futuro, de darle una forma, de imaginarlo, de construirlo, ¿no? Tiene una capacidad de inspirar el presente
y de reformular el pasado. O sea, el futuro nos hace repensar los otros dos tiempos, ¿no? Quería compartirles dos fotos. ¿Cómo venís, Cecilia? ¿Bien? ¿Te estoy molestando mucho? ¿Vas bien? Miren esta foto. Es un lugar en China, a 5 kilómetros de Shanghái. Es una mina que dejó de estar en producción y que entonces se decidió construir un hotel hacia abajo. O sea, tiene 16 pisos, pero subterráneos. El nivel cero del hotel, donde están los ascensores, en vez de marcar pisos en sentido vertical ascendente, es subterráneo. Entonces, esto es un hotel que está inaugurado en el año 2018. Nos gusta más, nos gusta menos. Paula me decía que le daba un poco de claustrofobia. A mí personalmente no, pero yo lo traigo como ejemplo de que es algo que se les ocurrió, porque no es que los edificios no se construyen en ese sentido, ni los ingenieros ni los arquitectos. Y hay alguien que pensó en utilizar ese relieve, esa fuente de agua, una cascada que está de este lado y que no se ve, y hay una represa que la foto no alcanza, pero está muy cerca para regular el caudal de ese río que está al costado, ¿no? Es decir, se aprovechó de un modo distinto ese uso del suelo. No es algo común, pero a alguien, digamos, a una sociedad se le ocurrió. Mostremos en la segunda estas ocurrencias que cada tanto nos damos las comunidades humanas. Esto es cultivo submarino en unas costas frente a Génova, en Italia. Son no solo para cultivar en esta zona italiana, sino que lo exportan a países áridos donde es muy complicado el tema del acceso al agua dulce. Y una ventaja que tiene cultivar en el mar es que es así, como lo están haciendo aquí en esta burbuja, es que no necesitan desalinizar el agua, porque es algo muy caro hacer eso. Porque hay algunos países que lo hacen, en Israel, en Estados Unidos, pero es muy caro esa tecnología. Lo que aquí sucede es, y acá es lindo para combinar con ciencias naturales, los chicos del segundo y tercer ciclo, esta burbuja, este invernadero submarino, está entre unos 4 y 10 metros de profundidad en el mar. Entonces llega la luz del sol. Cuando la luz del sol llega a la parte superior de ese combo, lo que hace es condensar por el calor y esas gotas que son de agua dulce riegan los cultivos. Estos buzos hacen todo el trabajo de quitar esos elementos de secado y llevarlo a la superficie. Son dos ejemplos simplemente para mostrar cómo el futuro está hoy puesto aquí, en las máquinas, en las ideas humanas, en las propuestas políticas, en las nuevas formas de vivir juntos que nos podemos imaginar y que hay que trabajar para que esas ideas de escenario futuro puedan consolidar y afianzarse para ser presentes más justos, más solidarios, más interesantes de transcurrir. Esto es la idea de que el futuro no está lejos, no es algo que caminamos hacia allí, está hoy. Es un lindo ejercicio para hacer, puede ser con niños pequeños y en alguna escala podemos pensar alguna propuesta y sin duda en la escuela primaria. Hay en todas las localidades donde, en Neuquén y en todo el país, ¿no? Pero quiero decir, para pensarlo para la dimensión provincial de ustedes, seguramente hay muchos indicios de situaciones, de tecnologías, de prácticas culturales que combinan los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Es interesante hacer esa datación en los entornos donde se trabajan en cada una de las escuelas. Cuando quieras, Cecilia. 3 verbos. Había antes 3 tiempos, presente, pretérito y futuro, y ahora vamos con 3 verbos interesantes para las ciencias sociales que pueden orientar criterios para ustedes como equipos directivos de acompañamiento, mejorar, ojalá, la enseñanza del área, ¿no? Nos acompañan y no va a haber gran margen de error
en clases donde ayudemos a desnaturalizar la vida social. A veces se puede también desnaturalizar la naturaleza, también, ¿no? Pero nos interesa principalmente aquí, no, Paula usó la idea de sentido común, va en esa dirección. Desnaturalizar es quitar todos esos velos e inercias de explicaciones, de categorías, de formas de entender al mundo, que podemos cada día repreguntar, recuestionar, sospechar de esos usos cotidianos, estabilizados, que a veces la cultura da por hecho. Yo creo que esta es una opinión personal. A mí me parece que más allá de todo lo imperfecto que pueda ser este tiempo, en la sociedad argentina ha habido en las últimas décadas un proceso cultural muy importante de desnaturalización de muchos conceptos de la vida en común, para coincidir o no con esas ideas, pero creo que sí están sacudidas, que se han hecho preguntas, que se ha vuelto a repensar alguna idea respecto de temas que tienen que ver con lo ambiental, de temas que tienen que ver con la edad de las personas, de temas que tienen que ver con la clase social, de temas que tienen que ver con el origen migratorio, de temas que tienen que ver con la orientación sexual. Es decir, ha habido muchos temas que en las últimas décadas los tiempos se han acelerado para interrogarlos. Y eso es, independientemente después de la posición donde cada uno se ubique respecto de esos paradigmas, lo que no cabe duda es que ya no han quedado en un bloque con un único sentido. Están en discusión, hay tensiones, hay rivalizaciones sobre los paradigmas para entender algunas cosas. Si ustedes quieren, en la hora de ciencias sociales, discutir qué se entiende por democracia, sería desnaturalizar, desacralizar un sentido congelado y poder volver a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se combina ese concepto con la vida cotidiana, con la dimensión material de los sujetos para desplegar sus proyectos? Es decir, que política y economía no estarían separados, que no es solo votar, que no es solo una actividad cívica, sino que nos atraviesa y de modo colectivo, no individual, a la vida en conjunto, en el caso que estamos viendo de la sociedad argentina. Segundo verbo, importantísimo, historizar. No solo en el bloque 2 que ustedes tenían, ¿se acuerdan que decía las sociedades a través del tiempo? Historizar es una manera de comprender lo que ocurre en el tiempo presente, ¿no? Preguntarnos sobre cuáles fueron esos móviles, esas razones, esas condiciones del contexto que llevaron a la acción de los sujetos públicos, individuales, colectivos, urbanos, rurales, el Estado, sujetos familiares, las empresas, es decir, los actores y los ensambles institucionales de la vida social, poder inscribirlos en alguna historia para comprender mejor y para plantear propuestas hacia adelante sobre una base de argumento lo más sólida posible. Y el tercer verbo, territorializar, no lo van a encontrar en el diccionario, me gusta particularmente, que significa pensar la vida social de modo situado. De hecho, nuestras vidas transcurren en un lugar preciso. Aunque estamos conectados por las redes, por los medios masivos de comunicación, por la dimensión cultural, económica, política, familiar, estamos conectados con otros lugares de la localidad, de la provincia, de la Argentina toda y del mundo. Estamos conectados, pero nuestra vida transcurre también anclada en un lugar específico, ¿no? Fíjense que la pregunta que todos quizás nos hacemos en chat, en una conversación de, bueno, ¿dónde estás? ¿No? No es una pregunta ingenua hoy en el siglo XXI, ¿no? Porque hace un tiempo atrás hubiera sido una única localización. Hoy estamos desterritorializados, porque ese dónde estás, vaya a saber de dónde. Es un lindo ejemplo el que tenemos hoy aquí, ¿no?
Digamos, somos 4 personas que estamos en lugares distintos, de modo sincrónico, conversando, produciendo una acción de intercambio, de mucha, no solo por el trabajo que está haciendo físico, intelectual Cecilia, sino todo lo que quizás ahora no están hablando, pero estamos trabajando en este espacio donde hay una sincronía en el tiempo y en el espacio, ¿no? Desnaturalizar, historizar, territorializar. No nos vamos a equivocar mucho si construimos criterios de trabajo para progresar en cada uno de esos verbos a lo largo de la escuela y desde los niños, niñas más chiquitos. Chiquitas. Cecilia, ¿me ayudas con la próxima? Acá les quería mostrar un ejemplo. Este es el departamento de Coyonpurá, la construcción de la represa en Piedra del Águila, que es una construcción de los mediados de los años 90. Charlábamos la otra vez con Paula, ¿no? No hay aquí la figura, como estaban en las fotos 2 y 3, de un sujeto familiar individual en la primera foto, ni a escala del sujeto en la segunda. Sin embargo, la intervención humana, social, política, económica, institucional, estatal, fuertísima en ambas fotos. Es decir, allí hay un río que está represado, que se rompió, que está roto para un uso social, político necesario del desarrollo de la Argentina, que se usa un recurso de la Nor-Patagonia para transferir ingresos, posibilidades energéticas, desarrollo económico, vida cotidiana en otros lugares del país. Es decir, que aquí combinaríamos escalas, sujetos, actores, historicidad, tiempos distintos y desnaturalización. En este caso, desnaturalización del propio río Limay. No es solo de la sociedad, en este caso estamos historizando el río, politizando el río. En la obra de ciencias sociales es un instrumento interesantísimo combinar de este modo histórico las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en el bloque 1, en el 2 y en el 3. Se va nuestra vida en esa relación histórica con la naturaleza. En la foto de abajo tienen otra escala. Decíamos con Paula que es interesante que la dimensión de la cancha de fútbol que han armado allí en ese emplazamiento, ¿no? Para mirar con los chicos cuáles son esas construcciones. Hay mucha información en internet sobre este emplazamiento, para verlo de distintos ángulos, para verlo de mañana, de tarde, de noche, para ver los juegos allí, para ver las conexiones de las rutas. Mucho para jugar acá sobre los 3 verbos de la filmina anterior: desnaturalizar, historizar, territorializar. Es un punto del globo. Si me fijo en la esfera de la Tierra, lo podría marcar, y con los chicos, exactamente con el Google Earth, cuál es este punto, que muestra una intervención poderosísima en el territorio neuquino que ya tiene 3-4 décadas. La próxima, Cecilia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Enfaticemos esta idea. En el diseño curricular hay una construcción muy fina, me gustó muchísimo cómo están presentados los contenidos, y hay una idea muy buena de un aprendizaje coral. Sí, exactamente así lo dicen en el diseño del nivel inicial. Estamos haciendo eso, ¿no? Coral en el sentido de colectivo, de múltiple sonoridad, de la posibilidad de que cada uno de los instrumentos no suena por sí solo cuando estamos escuchando, ¿no? En una orquesta, en una obra colectiva. Acá necesito ensamblar estas diferentes cosas, y aquí los directivos, los supervisores, tienen un trabajo genial para hacer, porque es justamente fortalecer esos acuerdos para que a lo largo de la escolaridad podamos hacer estos contenidos contextualizados, ayornados, historizados que estamos comentando. Acá un criterio
que tampoco los va para usar esa frase de no defraudar, es que colocando problemas, tramas de sentido, armando dilemas. Paula usó la palabra antes recorte. Bueno, es recorte en una trama de circunscribir un campo de trabajo, en esos fragmentos, en esas situaciones. A mí me gusta mucho jugar con las palabras porque me parece que eso termina de dar para cada paradigma, para cada uno de los que está escuchando, una forma donde le da sentido, ¿no? Buscando esas tramas donde los elementos están en relación, muy difícilmente vayan a caer en descripciones sistematizadas y de elementos aislados, porque si yo ya presenté una pregunta, un problema, una escena integrada, compleja, es muy difícil que después caiga en una descripción sin sentido, diríamos, porque esos contenidos lo que van a hacer es explicar esa situación que tenemos por delante para estudiar, para analizar. Nos va a ayudar siempre partir de una situación integrada, compleja, aún con niños muy pequeños, ¿no? Los chicos miran la televisión todo el tiempo y ahí no hay una enciclopedia que ordena los contenidos. Están viendo una imagen donde pasa algo de conjunto y no hay ningún problema de comprensión al respecto, ¿no? Después hay momentos analíticos para ver cuáles son esos contenidos y esas estrategias separadas, pero la presentación es de conjunto. Y eso también nos permite algo que vamos a ver en el encuentro dentro de aquí a 15 días, en relación a cómo dialogar entre diferentes disciplinas, no solo del campo de las ciencias sociales, sino con otras referencias, en la escuela y fuera de la escuela. Porque cuando las preguntas, las tramas, esas situaciones que queremos ver, son valiosas, son interesantes, y las preguntas son no de juguete, o sea, que son preguntas de verdad, hasta los adultos nos vamos a colocar en una posición de tratar de entender, porque esas preguntas no van a estar tan resueltas en el sentido pedagógico, didáctico, escolarizado, infantilizado. Si planteamos preguntas interesantes para los chicos, seguramente muchas veces somos los adultos los que nos tenemos que acomodar en cómo responder esas preguntas de los niños pequeños, ¿no? Entonces vamos a necesitar no solo los conocimientos disciplinares, sino ir a otras referencias, narrativas, experiencias, testimonios, escenas por fuera de la escuela. Y otra vez, acá volveríamos, ¿se acuerdan ese matrimonio que habíamos hecho entre conceptos y vida? Si yo planteo un problema donde necesito esas referencias, muy probablemente esté cerca de esa interacción. Contenidos, conceptos, saberes, hay que leer, hay que estudiar, de acuerdo, pero combinado y evaluado y sopesado con la vida misma, ¿no? Porque eso nos va a traer una verdad subjetiva, diríamos, no solo a la verdad, podemos llamarle histórica, objetiva, etc. Va a ser una verdad más profunda. Bueno, la próxima, Cecilia, por favor. Si encaramos así la enseñanza de las ciencias sociales, cabe esta pregunta que habíamos formulado sobre si las niñas, niños, solo hacen actividades en la hora de ciencias sociales o están realmente comenzando a comprender el mundo. Tarea nada sencilla, ¿no? Para nosotros adultos. Entonces acá, bueno, una de las cosas ya las planteamos, las voy a leer a modo de resumen, de síntesis. El sentido pedagógico de las propuestas que comentamos, que fueran complejas, integradas, que partan de una pregunta del entorno, puede ser cercano o puede ser en una dimensión alejada. Los currículums de Neuquén, de ustedes, lo habilitan absolutamente en el nivel inicial de modo explícito, aunque trabaja el entorno, todo el tiempo lo está expandiendo en hilo invisible a contextos de explicación más amplios. En la escuela primaria ustedes van a tener primer ciclo más ligado a lo local, al entorno, en el segundo Neuquén y Argentina, y en el tercero Argentina y América Latina. No dice mundo, pero va de suyo que cada una de esas escalas están englobadas en un sentido global, ¿no?
La segunda, entornos significativos. No quiere decir solo locales, sino que vamos a pensar lo local en relación a lo no local. Esta conversación que estamos teniendo es un ejemplo banal de esto que estamos diciendo, ¿no? Ustedes están emplazados en un punto de la provincia, nos vamos a comunicar con una cantidad de localidades no locales, o sea que en este propio ejercicio lo estamos haciendo, en la alimentación, en la vestimenta, en las formas de abrigo, en los desplazamientos, en cualquier actividad de la vida social van a encontrar entornos donde las escalas se imbrican. Es decir, que estamos trabajando lo local más todas las otras dimensiones que incluyen lo no local, en lo local. Porque local es una escala, no quiere decir la propia. No es mi localidad. La escala local puede ser cualquiera en la que esté imbricada un conjunto de relaciones en esa escala y en conexión con las otras. Quisiera ir al punto de integración de saberes múltiples y de promoción de la ciudadanía, la participación, la convivencia, el pensamiento crítico. Lo vamos a abrir en la vez que viene, el 30, pero ya empezamos hoy a plantear que estas relaciones de la vida social estarían fortaleciendo los lazos democráticos, formas de convivencialidad con mejores sentidos de lo público, de lo que es de todos, del planeta, del país y de cada uno de los entornos. Las ciencias sociales nos tienen que ayudar a esa construcción no individual, no atomizada, no segmentada de la vida social. Aunque haya lugares donde sea un paraje que se sienta que se está solo, ¿no? No es así. Y hay que comenzar a como trabajar para mostrar todas las huellas, las herencias, las posibilidades nuevas que hay en cada uno de nosotros en ese intento de compartir con otro, ¿no? Más cerca, más lejos, más cotidiano, menos cotidiano. No se está solo, ni sola, ¿no? Es importante ese lazo de lo común. Y hay que enseñar a construirlo y a comprenderlo y a verlo, aunque a veces resulte un poco invisible. Bueno, la próxima, Cecilia, por favor. Vamos a pasar esta, la próxima, por favor. Bueno, aquí recordemos la imagen de Piedra del Águila. Al trabajar los territorios, en la escuela primaria principalmente, vamos a prestar atención a las relaciones entre sociedad y naturaleza, que son múltiples, que son históricas, donde a lo largo del tiempo se ha valorizado y apropiado los distintos elementos naturales. En el tercer bochín, el tercer puntito es muy importante, si lo quieren subrayar cuando miren esta grabación, de esa pregunta inicial del dónde, que no es ingenua tampoco con lo que acabamos de plantear, ¿no? En este mundo interconectado. Pero de esa pregunta inicial, ¿dónde? Llevarla a una dimensión más compleja de relaciones espaciales, ¿no? Que son múltiples, que nunca terminan, que involucran cantidad de sujetos en lugares cercanos y lejanos, que tienen intencionalidad. Entonces ese dónde empieza a cobrar una dimensión mucho más interesante que solo marcar un punto, ¿no? en el mapa, que podría haber sido el lago de Maracaibo en Venezuela, pero ahora yo ya tengo otras relaciones respecto de cómo explotan esos aires cargados de metano, contaminados, de un lugar que se puede incendiar, de temas de salud, de esas familias que naturalizan esa situación, es un punto, ¿no? O esa playa hermosa sobre el Correntoso. Con los datos que tenemos en estos minutitos de la tarde, ya no es un solo dónde, ahí empieza a haber una historia, hay protagonistas,
hay desafíos que resolver en esa ribera del lago que nos parece siempre, en ese azul tan bello, como inmaculado, como eterno y dibujado para siempre igual, ¿no? Y cuando empezamos a mostrar tramas, esas primeras imágenes empiezan a cobrar otras profundidades, otras posibilidades de interpretación, ¿no? Esa es la cuarta, a eso se refiere a especialización de los lugares. Es decir, que cada sitio es mucho más que esa localización cartográfica inicial de dónde está cada uno de esos lugares, ¿no? Al decir que son especializados, quiere decir que le estamos dando una singularidad. Hay algo propio en sus objetos naturales, en sus objetos sociopolíticos, que hacen de esa combinación un lugar absolutamente singular y único en cada uno de los puntos del globo. Para eso necesito explicaciones, informaciones que avanzan sobre cosas que están fuera de ese lugar, ¿no? Porque para el caso venezolano, piensen que Venezuela es un gran exportador de petróleo al mundo. Es decir, que ese incendio que veíamos atrás de la familia que está jugando ese juego de mesa, tiene que ver con una demanda global de ese combustible fósil, ¿no? Es decir, que está puesta una necesidad, una demanda a nivel mundial sobre esa explotación. O si ustedes quieren, sobre ese río que quedó lastimado para siempre y en muchos puntos de ese río, porque se necesita en otro lugar aprovechar esa energía, ¿no? Entonces, esa especialización de los lugares, otra vez, le está dando a la idea de lugar una profundidad que lo excede a su localización de locus específico, marcado en un punto en un mapa. Seguro está conectado con muchos otros. Avancemos, así dejamos algunos de estos conceptos para la próxima. Acá quería mostrarles un ejemplo muy cercano a ustedes, colegas neuquinos, que es el de Vaca Muerta. No podían no poner este ejemplo, ¿no? Fíjense, esta es una foto del centro de comando que está en el barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, en el piso 26, donde está este tablero, desde donde controlan toda la producción física petrolera. Fíjense en la imagen, bueno, tienen dos escalas, ¿no? Siempre trato de ubicar eso. Una escala de un sujeto, porque es la vida de esta muchacha que está aquí trabajando, además es mujer, que está trabajando en esas computadoras, monitoreando la producción, las fallas, el funcionamiento. Esto funciona las 24 horas del día, hay personal permanente trabajando allí. Y en la otra tienen la escala del colectivo, ¿no? De esa sala en otra escala. Y esta foto despliega un trabajo de la industria petrolera que acontece a 1.300 kilómetros de Neuquén, pero están en absoluta conexión, ¿no? Y piensen ustedes que ese petróleo encima está a 7.000 metros debajo de la superficie, o sea que hay muchas dimensiones y distancias subterráneas, invisibles, lejanas, pero que están conectadas. Y en la foto que viene, si sos tan amable, Cecilia, van a ver Añelo, ¿no? Que tiene conexión, los podría haber puesto en la misma para verlo, pero bueno, que tiene conexión. Este es uno de los lugares de mayor crecimiento demográfico de la Argentina en los últimos años, ustedes saben, con migraciones de la provincia y de todo el país, con los niveles salariales, con los problemas de vivienda, con los costos de alquiler, con el tema de la alimentación en el lugar, de los diferentes tipos de conflictos y tensiones que se han originado en ese crecimiento demográfico vertiginoso que tienen a partir de, es más, se lo llama, ¿no?, la capital del Shell Oil o de Vaca Muerta, ¿no? Esto para mostrar lugares distintos de la Argentina, pero que están combinados, y yo no lo puse aquí, pero todos los lugares de exportación de finalmente este recurso natural, ¿no?, que son muy grandes y justifican esas inversiones que tampoco son argentinas completamente. Es decir, que en este punto, en Añelo, allí condensa, coagula
cantidades de intenciones, políticas, actores, economías, que por lejos excede, explota la dimensión local, ¿no? La excede completamente. Esa dinámica no podría ser explicada solamente por ese punto en el mapa de Neuquén. Bueno, la próxima, por favor. Lo digo con energía, pero es con cariño. Acá tienen unas rutinas de pensamiento. Yo le decía a Paula el otro día que las podemos pensar como, como cuando vamos al gimnasio a entrenar musculación, ¿no? El gimnasio, bueno, ustedes que tienen donde, puede ser al aire libre hermosamente, ¿no? Lo que quiere decir es rutina en el sentido, yo lo discutí esto hace algunos años, pero bueno, finalmente me convencieron un poco. La palabra no me gustaba, porque, bueno, no me gustaba, no me gusta. Pero lo que le encuentro de bueno es esa idea de repetirlo para trabajarlo cada vez de un modo más profundo, más rico. ¿Vieron cuando uno recorre otra vez algo que siempre lo encarás? Paula dijo hoy, con ojos nuevos, ¿no? Es decir, cada vez podremos conocer más, mejor algo si lo repito un par de veces. En ese sentido lo de rutina, no para aburrir, no para emplomar, digamos, ¿no? Sino para cada una de esas veces estrenar algo nuevo en esa rutina. Ojalá en la vida profesional, o sea, en el aprendizaje de los chicos y también en nuestras vidas profesionales, hacer rutinas para que no sean rutinarias, sino que cada vez a eso que repetimos le podamos dar una luz, una energía distinta, ¿no? Y mejor. La primera se llama, porque son como muy marcadas, así, cuando se pensaron en el proyecto Cero, se llama así el lugar que la generó. La rutina es conectar, extender y desafiar. Esos son los verbos. Miren las preguntas que van ligadas. La primera es, ¿qué ya sabía sobre los pozos petroleros en Venezuela? Y lo puedo comparar con los de Neuquén. ¿Qué ya sabía de eso? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué idea nueva aparece? Ahora porque trabajamos con fotos, puede ser con lo que cada docente y en cada escuela y en cada curso lo plantee. Entonces conecto algo que ya sabía con algo nuevo. Tiene que pasar eso, tiene que haber algo diferente, nuevo, que amplía mi experiencia, mi conocimiento, mi deseo por aprender. Y la tercera, que se conecta con desafiar, son lindos los verbos, ¿vieron? Si quieren los pueden recrear, eso sería un ejercicio lindo que los directores y los supervisores, supervisoras pueden hacer. En cada reunión nos podríamos juntar con los docentes y ver, bueno, vos cómo lo dirías en vez de conectar. Podrían encontrar otras formas de nombrarlo. ¿Cómo dirías extender la experiencia? El saber, las ganas de seguir aprendiendo. A lo mejor le pueden poner otra forma, desafiar. Y bueno, es linda esa palabra, pero podría haber otra. ¿Qué me resulta difícil o desafiante? Fíjense que es bueno que no le tienen miedo a, ¿no? Estos pedagogos no le tuvieron miedo a decir qué es complejo, qué es difícil, qué me implica. En un gimnasio es así, ¿no? Te pongo a hacer un par de planchas abdominales y la primera no va a salir. Es difícil, uno abandona ahí. O sea, hay que continuar. ¿Qué sabía? ¿Qué idea nueva aparece? ¿Qué me resulta difícil o desafiante? Marcarlo, ¿no? Con los chicos, con las chicas. Yo no lo haría todas las clases, desde luego que no. Pero una vez al mes podríamos repetir ese ejercicio. Si tenemos 8 meses de clases, hicimos una rutina donde aprendemos a que los chicos se planteen eso, conectar lo que sabía y después se torna algo de exigencia en el propio grupo y en la propia aula, ¿no? Van a desafiar los chicos a los propios fuentes de trabajo, a la lectura que se les ofrezca, a las posibilidades de trabajo. Bueno, aportame algo que me resulte desafiante, complejo, para aprender más, para dar un paso más. Y el otro se llama círculo de puntos de vista. Este es más conocido para nosotros, pero las preguntas son interesantes, ¿no? ¿Qué piensa este actor, esta actriz? Lo podemos pensar para la represa, para los trashumantes
que mueven sus rebaños itinerantemente en la montaña, en el norte neuquino. Lo podemos pensar para una familia salteña que está viviendo ahora en Neuquén. ¿Qué piensa ese actor? ¿Qué le preocupa? Esa es una buena pregunta, ¿no? Pensar a esos sujetos, cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, sus zonas de conflicto. ¿Y qué necesitan? A veces son, muchas veces, condiciones materiales, pero no solo. Las ciencias sociales van a abrir sobre múltiples dimensiones de la existencia que no son solo la material, ¿no? Hablamos bastante acá de herencias, de culturas, de pertenencias, de una vida digna, libre, que pueda permitirse pensar su vida. Y construir, sobre todo para los chicos más grandes, de segundo y tercer ciclo, bueno, ni que hablar, adolescentes y jóvenes, pero que a partir de esas preguntas puedan pensarse mañana en su proyecto personal, ¿no? Para desplegar sus vidas. Las ciencias sociales tienen que trabajar para desplegar esa dimensión existencial de la vida. Para eso es muy importante ver cómo otros sujetos en la historia vivieron, en Argentina y en el mundo. Ayuda mucho saber todo lo que se requiera de otros semejantes. Ayuda muchísimo a comprender la propia vida, a ubicarse en las posibilidades, a soñar, a calcular las fuerzas, a evaluar los contextos, a medir las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Saber de distintas biografías históricas y contemporáneas ayuda a vivir. Y en la hora de ciencias sociales podemos hacer un montón. Alguien me puede decir, en la hora de lengua y la literatura, pero sí, claro, ahí hay que combinarnos y armar hermosas clases combinadas con la literatura, con el cine, con la fotografía. Claro que sí, claro que sí. No están solas las ciencias sociales, pero en esos diálogos enriquecidamente para ampliar la vida y mejores sueños. La próxima. Gracias, Cecilia. Ustedes me van diciendo cuando les parezca oportuno, me dicen, son 5:30, pero esta la podemos contemplar porque es muy importante. Una Dale. ciencia social. ¿Está bien, Paula, el horario? Sí, dale, con esta podemos cerrar. Pero cómo no. Queríamos incluir esta dimensión que atraviesa los 3 ejes del diseño curricular, no solo el tercero. Lo venimos diciendo, en territorios, en sociedades y en culturas, la idea de la diversidad. El currículum lo plantea muy bien. Dice, trabajar la diversidad para que no se convierta en una desigualdad. Eso es importantísimo, lo tienen escrito en su diseño curricular. Diversidad cultural y social. Marcarla, ubicarla, comprenderla, ubicarla históricamente, territorializarla, hacer de eso los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Para ello vamos a necesitar incorporar múltiples experiencias, voces, escolares y no escolares, directas y no directas, individuales y colectivas, a favor y no tanto. Cuanto más voces, experiencias, miradas podamos tener sobre un asunto, más rica va a ser nuestra comprensión, para no adherir rápidamente a lo primero que se nos diga, para poder construir una distancia suficiente de emoción y de pensamiento para poder pensar mejor y sentir mejor. Para eso necesito una distancia y necesito conocer. Accesibilidad y participación, en esa misma idea, ¿no? De crear condiciones de accesibilidad múltiples, posibles, viables, de ampliar la participación a los niños, sus familias, la escuela toda, todas las voces.
De ese modo estaríamos más cerca de evitar simplificaciones, estereotipos, cuestiones absolutas, cuestiones simplistas, del sentido común, frases hechas, eslogans que no discutimos. Hay mucha más chance de empezar a desestabilizar sentidos cotidianos, frases hechas, cuando podemos interrogar, ¿no? Entonces acá hay algunas preguntas que quizás les puedan servir para orientar cuando conversan en sus escuelas, ¿no? ¿Quiénes aparecen representados? ¿Quiénes tienen voz en algún conflicto? ¿Quiénes quedan afuera? ¿Qué miradas quedan afuera? ¿Por qué es así? Si siempre fue así. Y si hay estrategias diversificadas, nuevas formas para cada uno de los ritmos, trayectorias de los grupos escolares, ¿no? Paula trajo uno de los testimonios en una escuela de educación especial, pero no solo con los colegas y los estudiantes y las estudiantes de la educación especial. Yo diría que esas estrategias diversificadas en forma, en contenido, en gramática escolar, en cómo organizamos el aula, en los tiempos que le damos, en cómo organizamos la evaluación, la progresión de contenidos, eso valdría no solo, vale, no solo para la escuela especial, yo diría extenderlo a la escolaridad toda. Inclusión y diversidad son dos orientadores necesarios en las clases de ciencias sociales. Y si me permiten y están de acuerdo, incluiría esa idea de lo múltiple, de lo diverso, para que no se transforme en desigual. Me parece una idea que puede regir de un modo muy justo, digno, que valga la pena que nuestros chicos transiten las clases en ciencias sociales. Yo dejo acá y seguimos conversando cuando ustedes dispongan y en principio nos vemos en 15 días. Un gran cariño y les agradezco un montón, y a Cecilia en especial, que trabajó duro y te lo agradezco mucho. Bueno, no ha sido tan duro. Ha estado muy bien. Hemos hecho un recorrido muy interesante, muy Ceci, denso y necesario. perdón que te interrumpa. Ahí estoy como muy lenta. Ahí me escuchan bien. Sí, te Sí. escuchamos perfecto. Perdón, antes que cierres, me gustaría primero agradecerle a Raquel. Hizo todo un recorrido, me comprometí a hacer un cierre pequeño, que en realidad es un disparador o puente para el próximo encuentro, que me parece importante. Y yo armé solo una placa con algunas cosas que me parecieron importantes resaltar y dejar como picando, ¿sí? Em, ¿Ahí se ve bien? Sí. Bien. Lo primero que quería traer aquí es esta idea del recorte del objeto social con las mismas características del conjunto. Creo que Raquel trajo muchas veces esta idea de los actores sociales, de los conflictos, de la desnaturalización. Me parece que uno no puede enseñar todo, pero ese recorte que va a ser de esa totalidad tendría que ser algo que respete las condiciones de ese conjunto social, ¿no? Lo vamos a desarrollar más la próxima vez. Esta idea que trajo de la enseñanza, ¿no? Me acordé de Jackson cuando hablaba de que hay muchos lugares de enseñanza, pero cuando planteamos la enseñanza en la escuela es una enseñanza intencional, ¿no? Lo que hacemos en la escuela tiene una intencionalidad pedagógica que probablemente no tengan cuando van con las familias a la misma plaza que podemos ir con la escuela, ¿no? Y esta idea de estrategias diversificadas porque no todos llegan al mismo lugar de la misma manera, ¿no? No cambiamos los contenidos, sino que abordamos diferentes estrategias. Esta idea de lo desconocido para interesar, me parece que es buenísimo pensar que no solo podemos trabajar con lo que ellos traen, los chicos y las chicas, sino que nosotros tenemos la obligación de interesar en aquello que no conocen. Esto que traía Raquel de ese edificio en la mina o de los invernaderos dentro del mar, me parece que es algo que solitos no van a conocer y que la escuela puede aportar como conocimientos nuevos, ¿no? Esta idea de romper certezas y prejuicios, problematizando las propias representaciones que tenemos nosotros como directivos, como docentes, es difícil abordar lo lejano
que no conocemos si no rompemos los propios prejuicios, ¿no? Por eso esta idea de romper el sentido común, doble. Opinar pero argumentando, construir argumentaciones, me parece que es importante, no solo la opinología, sin tener una fundamentación y un conocimiento adquirido en esto. Me parece que lo de historizar también sirve para desnaturalizar y mostrar que la sociedad es construida, porque naturalizamos muchas cosas, incluida la desigualdad, ¿no? Me parece que está bueno poner signos de preguntas y mostrar que a lo largo de la historia las cosas no siempre fueron como son ahora, también es mostrar lo construido. Esto que traía Raquel del plural, ¿no? Versus el singular de el sujeto individual en la sociedad, no, son las sociedades, son los espacios, son los tiempos. Me parece que el plural es como el eje nuestro. La postal versus la película, no estamos en una instancia congelada, sino que hay algo ahí que dinamiza y vemos como una película donde hay un conflicto, donde hay actores sociales. Eh, Acá hago un pie con naturales también, ¿no? Donde aparecía la idea de descripción la vez pasada con Ana Carolina como un modo de conocer importante para las ciencias naturales. Pues para nosotros la descripción es importante, pero es más importante la explicación y la problematización, ¿no? Como acá aparecen modos de conocer diferentes entre las diferentes ciencias. El pensamiento único versus la multiperspectividad, cómo miran, en las preguntas que trajo Raquel al final, cómo miran esos actores sociales, qué piensan, qué pensaban, ¿no? ¿Qué les interesa? Me parece que es mostrar diferentes perspectivas. Bueno, preguntar o generar preguntas más que responder. Esta idea de la microescala, escalaridad, me enrollé con la palabra, que por ahí vamos a desarrollar después, pero me parece que hablar de la microescala, sobre todo con los más pequeños, no es hablar, no es sinónimo de hablar de lo simple, ¿no? La microescala no es simplicidad o reducción. Lo local y la multiescalabilidad, y quería retomar esta idea de diversidad versus desigualdad. Me faltó una I ahí, porque muchas veces hablar de la diversidad no nos damos cuenta y estamos convalidando la desigualdad que es inherente a las sociedades, ¿no? Pero la escuela puede construir y ser contracultural en eso también. Dejaría esto como preguntas para desarrollar más adelante, incluso en el foro que vamos a presentar después de esta clase, pero me parece interesante dejarlo ahí como puntas para seguir abriendo a modo de modelizar también lo que nos gustaría que pase en las ciencias sociales, que quedan puntas sueltas que pueden ser retomadas en cualquier momento. No cerramos, abrimos. Me parece que esa idea estaría buena. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo o Raquel, algo que decir. Si no, cerramos aquí. No, no, un saludo y agradecerles y bueno, estas palabras nos van a abrazar y dejar flotando, ¿no? Como inmersos en un campo discursivo y emocional que se requiere para enseñar este tipo de temas que nos convocan las ciencias sociales. Hay que combinar ambas dimensiones de la docencia, de las familias, de la sociedad toda, ¿no? Hay que combinar esas dos dimensiones para poder comprender y actuar, ¿no? Vengo pensando mucho al respecto. Espero haberles podido transmitir esa idea. Creo que sí, creo que fue un encuentro riquísimo, distinto a los que veníamos teniendo, pero muy necesario, creo que en muchas, si no en todas las ideas que se fueron presentando en sus ponencias. Así que quedamos en esto, en continuar en un foro, en un próximo encuentro, ir hilando encuentro a encuentro ideas valiosas para poder acompañar la enseñanza. Gracias a todos, a todas. Nos encontramos. Gracias a ustedes.